Sociedad, economía y política. Hola a todos y a todas, ¿cómo se encuentran? Soy la doctora Jenny Judith Bernal Arellano y me da muchísimo gusto saludarles. Espero se encuentren de lo mejor. En esta oportunidad necesito introducirlos a un tema que resulta bastante interesante en los días que corren. Es un tema que nos involucra prácticamente a todos. Hablar de sociedad es hablar de grupos humanos que tienen un propósito en común, que coexisten y se involucran y se vinculan de una y mil maneras, ¿no? Y desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues tengo que explicar que esos vínculos entre los seres humanos generan consecuencias de derecho, generan vínculos de naturaleza jurídica, generan derechos, generan obligaciones. Por tanto, las sociedades actuales, debo decirles, están reguladas jurídicamente hablando. Miren ustedes, de ser las monarquías prácticamente una forma de gobierno ampliamente extendida. Hoy día se han limitado solamente a 16 y las sociedades se han organizado a través de estados, nación, estados que están caracterizados por contener precisamente un orden jurídico nacional, por tener una estructura de gobierno, por regularse a través de leyes. Claro, esto dependerá de la familia jurídica a la que pertenezca, ¿no? Si derivan de la familia del civil law o del common law o de las familias religiosas o mixtas, pero en esencia, en el ámbito particularmente del Estado mexicano, la ley sigue siendo prácticamente el eje rector de la actividad jurídica y social en el Estado mexicano. Por lo que vamos a ver a lo largo de estas semanas de aprendizaje cómo es precisamente que las sociedades humanas se han involucrado en este sentido y se han organizado de modo tal que sus formas de gobierno actualmente contemplan precisamente la creación normativa, la aplicación normativa y la sanción en caso de que dichas normas no se respeten por quienes se deben, ¿no? Por otra parte, nuestra asignatura, sociedad, economía y política, pues nos involucra también en conocer el tema tan importante de la economía, ¿no? Un pueblo definitivamente para poder salir avante, para poder desarrollarse, para poder eh, ejercer sus derechos humanos de manera plena, necesita en gran medida contar con una economía sana, contar con una economía pujante que le permita precisamente realizar esos derechos. Muchos derechos como las libertades, como la igualdad, como eh, eh, particularmente las libertades tienen que ver con impulsos internos del propio ser humano para realizarlo, pero hay muchos otros tipos de derechos que necesitan precisamente un empuje de tipo económico y donde el Estado necesita una intervención directa para poder posibilitarlos. Por ejemplo, los derechos como la educación, la salud, ¿no? El bienestar general. Son derechos donde se necesita que el Estado se involucre para efecto de posibilitar las condiciones necesarias para generar estos derechos. El Estado necesita infraestructura y necesita personal para poder tener hospitales bien atendidos, hospitales con la medicina adecuada, escuelas bien estructuradas y por supuesto, con el personal necesario. Para ello se necesita recursos, para ello se necesita que el Estado mexicano, a través de su gobierno, planee y genere mecanismos eficaces, transparentes, para efecto de impulsar la economía nacional. Recuerden ustedes, mis queridos y queridas estudiantes, que la Constitución determina que el Estado es el rector de la economía nacional
Y esa posición de rector de la economía nacional le exige que el Estado deba hacer todo cuanto esté en sus manos para impulsar la economía del pueblo mexicano y que se generen estándares altos de bienestar en materia económica, en materia social y en materia cultural, por supuesto. Sin embargo, lamento decirles y compartirles que a pesar de la gran riqueza nacional que tiene nuestro país, a pesar de que es un país rico en muchos sentidos, el pueblo mexicano vive sumido en la pobreza. Hay una lamentable, dolorosa, preocupante y triste desigualdad social que está enmarcada sin duda alguna en una tremenda desigualdad económica. En este punto, sin duda alguna, el Estado mexicano nos queda de ver, ¿no? Como sociedad, creo que debiésemos exigir mayores resultados a nuestros gobernantes en el ámbito económico. Y bueno, finalmente abordaremos, mis queridos y queridas estudiantes, la cuestión política. Cuestión esta que también creo que nos han quedado mucho a deber. Debo decirles, mis queridos y queridas estudiantes, que el poder en sí mismo no debiese ser entendido de manera negativa como lo hemos asimilado eh, ordinariamente. El poder implica posibilidad de hacer. Y si yo tengo poder porque estoy ejerciendo un cargo público, ese poder lo debo ejercer para beneficio de mi gente. Porque si yo soy servidora pública y estoy eh, 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 en una posición de poder público, ese poder debe ser para regresarlo a mi gente a través de la posibilitación de sus derechos humanos. Sin embargo, pareciera que nuestros políticos, algunos, no ven el poder así, ¿no? Pareciera que desafortunadamente muchos siguen pensando que el poder es poder llevarse los recursos públicos a su casa, ¿no? Y es triste y es lamentable, pero tenemos altos niveles de corrupción en el país. Un país que es rico, tremendamente rico en riqueza natural, incluso en riqueza cultural. De verdad que los mexicanos debiésemos sentirnos sumamente orgullosos. Los seres humanos somos muy capaces, los mexicanos somos muy capaces en muchos sentidos. Y sin embargo, políticamente tenemos una realidad que no se ajusta a, a esas circunstancias. Esto tendría que cambiar necesariamente. El poder, mis queridos y queridas estudiantes, se ha estado usando el poder político, no siempre para beneficio del pueblo, sino para beneficios de quienes llegan a estar ahí. Y eso es muy triste. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que transitar hacia un estadio mucho más benigno para el pueblo, para la gente, ¿no? Esperemos que los gobiernos, el presente y los futuros consideren esta parte, porque el servidor el público está ahí para eso, para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Así que, mis queridos y queridas estudiantes, sé que esta asignatura va a ser sumamente interesante, sé que la van a disfrutar, sé que se van a quedar con información muy valiosa y yo estaré ahí para acompañarlos en esta aventura del conocimiento. Les recuerdo, tenemos un examen en la semana 4, hay que prepararse desde inicio para efecto de que hagan el mejor papel, vayan haciendo análisis de los recursos, subrayen aquellas ideas principales, adviertan la necesidad de detectar las ideas principales en cada recurso para que no se les complique dar respuesta acertada al examen, que sé que les va a ir muy bien. Estaré ahí para acompañarles, estaré ahí para resolver sus dudas y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta pronto.